Perfecto. Bueno, lo decíamos recién, hoy estrena en el cine 50 sombras de Grey, que está planteada como una saga, creo, ¿no? Claro. Una seguidilla de historias. Tengo entendido dos cosas. Una, que ha producido o ha provocado un gran revuelo entre mujeres de mediana edad por la temática que aborda. No sé qué es mujeres de mediana edad, porque es bonito decir mujeres de mediana edad. Yo diría de todas las edades, ¿Ah, sí? Todos lo comentan, ¿sí? De las más grandecitas, las más chicas. Bueno, y lo otro que tengo entendido es que has leído el libro. ¿Vos leíste el libro? Sí, he leído el primer libro. El primer libro. El primero. El primer libro. ¿Y sí. ¿Qué nos puedes contar? Claro. ¿Qué quiere? ¿Detalles? ¿Qué conclusiones tenés? ¿Cómo te pegó el libro? O sea, es muy leído en el las libro. vacaciones. Es muy ¿Aprovechaste leído. el haber estaba en la leído playa el con libro? las sombras de Grey. No. Pero lo leí, me pareció entretenido. Cae en lugares por ahí también donde uno, buenísimo que esté el doctor acá, pregunta acerca de esto que es el sadomasoquismo, también para tener una buena definición de lo que implica, ¿no? Más allá de la ficción, del relato. Entretiene, por ahí cae como en lugares comunes, por ahí un poco la cosificación, bueno, se puede hacer varias lecturas, pero mientras entretiene. Entretiene. Pero enseña o despierta. No quise decir enseña, quise decir despierta. Claro, despierta como un abordaje distinto o la posibilidad de un abordaje distinto de la sexualidad. Del lado de la mujer me parece que lo que hace es desplegar lo que por ahí un poco se conoce, desarrolla más el tema y entra un poco más en detalle, básicamente. Me parece que viene por ese lado. Bien. No le puedo dar así detalle porque la hora. No, bueno, pero hay palabras que se pueden usar. No, pero el tema del sadomasoquismo obviamente es el núcleo, digamos, ahí del relato. El eje, exactamente. Bueno, ahí entramos en el tema realmente, y ahí está, ¿no? el profesional para... Claro, porque, vamos a aprovecharlo por completo a Miguel Palmieri, médico sexólogo que está acá con nosotros, para que nos diga exactamente qué son estas prácticas, que llamamos así, prácticas sexuales alternativas. ¿Qué son? A ver, ¿qué es lo alternativo? Ahí empezamos con el tema. Alternativo es lo que no practica quién. Lo que no practico yo, lo que no practica el grupo culturalmente, digamos, adepto a lo que yo hago. El término alternativo en sexualidad es un término, yo diría, bastante flu. ¿No? ¿Qué es lo alternativo? Liviano. Muy liviano, bastante suave, bastante light. ¿Qué es lo alternativo? Entonces, depende, si yo voy a considerar que el sexo no alternativo es el coital, el penetrativo, con la secuencia de aquello que se llamaba antes juego previo, algunas caricias genitales, penetración, y claro, todo este tipo de prácticas son prácticas alternativas. No solo esto, sino algún otro juego de fantasía o juego de roles. En definitiva, lo que trato de decir es que lo que el libro, entrando un poco en el tema, me parece que explota, es todo el tema de la fantasía. Este libro fue escrito por una mujer de 49 años. La escritora, que tiene 2 hijos adolescentes, escribe este libro, y es una de las cosas básicas, escrito por una mujer. Sí. Es más, se habla de este libro como una de las sagas de porno para mamá, así se le llama. ¿Sí? Sí, pero es toda una tendencia. En el último congreso de sexología latinoamericano, que tuvimos la oportunidad de estar en Punta Cana presentando algunos trabajos, se habló bastante del tema de esta novedad de algunas otras autoras que obviamente no han tenido el éxito económico que va a tener este fenómeno. Porque yo diría que acá hay que separar dos cosas. El fenómeno comercial, que tiene mucho marketing, que sabe explotar algunas cuestiones del psicoanálisis y de la fantasía femenina, y obviamente un impacto que ha provocado en millones de personas, que ha hecho que sea uno de los fenómenos comerciales más importantes. Hoy la película se estrena, vamos a ver qué pasa con eso. A veces hay libros que han sido bestseller y la película ha sido un fiasco, y a veces ha sido al revés. Libros más o menos no muy vendidos han tenido un éxito comercial. La impresión que yo tengo es que aborda un tema que está dentro de las fantasías, pero a ver, te lo explico de otra manera. ¿Les gustaría ir de safari en África a ustedes? ¿Les gustaría? Sí, a mí sí. Sí, les gustaría. Bien, fenómeno. Me gustaría cazar, pero me gustaría Bien, cazar. fenómeno. Es decir, Por ahí safari fotográfico. ¿te gustaría? Ahora, si de repente ese deseo se da y de repente empezás a encontrar insectos que
te pican, empezás a ver riesgo, y yo no sé si a lo mejor esa fantasía que vos tenés de ir a África se va a concretar. Una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad. Cualquier tipo de fantasía, a veces, cuando se llevan a la práctica real, quitan todo el poder erótico que tienen. Aquí se pone en la fantasía algo que antes se llamaba sadomasoquismo, pero que de los años 90 se conoce con la sigla BDSM. Bondage, o sea, la B de bondage, que básicamente son ataduras, todo lo que tenga que ver con ataduras, con cadenas. Amarres, ataduras. Amarres. Digo, las imágenes que tenemos por ahí de alguien atado así a la cama de hierro. Claro, dominación, la D de dominación barra sumisión, donde hay, excita el tema de la relación de poder, y la S y la M de clásicas de sadomasoquismo. Ahora, esto puede ser una práctica o puede ser una parafilia. Eso es lo que hay que definir. Una práctica... Es lo que iba a preguntar, perdón, justo lo interrumpí. Que era la parafilia por ahí, ¿no? Claro, la parafilia antes se llamaban perversiones. Se sacaron del manual de psiquiatría norteamericano como enfermedades, se sacó la palabra perversión y se la colocó dentro de un término que se denomina parafilia. Para es al costado y filia es amor. Al costado del amor sería la terminología, yo diría, muy etimológica. Es donde el objeto que provoca placer en la persona está sesgado, está al costado del acto coital en sí. Y lo que provoca la parafilia es que solo, para ser una actividad parafílica, solo puede excitarse con ese tipo de actividad. Que no es lo mismo que la persona que tiene sexualidad y se excita con diferentes formas y que además hace una práctica sadomasoquista leve o hace una práctica voyeurista o exhibicionista. No entendí eso último. A ver. Porque se me está mezclando el tema de lo patológico acá. Claro. ¿En qué momento esto pasa a ser una locura, se fue de mambo, como decimos a veces, y pasó, claro. Perfecto, a ver. Porque alguien nos está mirando y dirá, esto es raro. Claro. Sí. Claro, patológico por ahí cuando solamente haces, me parece a mí, si entiendo eso, solamente te excitas y llegas al placer por medio del sadomasoquismo, solamente. Ahora, cuando el sadomasoquismo implica que está dentro del abanico de los juegos de sexualidad que vos tenés con tu pareja, está bien. Ahora, si solamente llegas al placer por esa... Me parece que entendí bien, ¿no es cierto? Sí, es correcto, y además lo estamos separando de lo criminal, ¿eh? Claro. ¿Por qué? Porque hay un sadomasoquismo que es el que aparece en los relatos policiales, donde ahí ya estamos en el sadomasoquismo criminal, donde estamos hablando de ya patologías muy complicadas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que se mezcla todo. Se mezcla eso con algunas prácticas sadomasoquistas. A ver, una vez me llamaron de una radio de aquí, era el director y estaba en un programa, me llaman por teléfono y me dice, doctor, queremos saber si darle unas nalgadas, así fue la pregunta al aire, ¿no? Sí. Unas nalgadas a la pareja, ¿es normal o no? O sea, unos chirlitos en la cola. Unos chirlitos, claro, eso me dijo nalgada en ese momento. Entonces, me llamó la atención. Por ahí digo, volviendo al libro, ¿no? Y a la historia inicial. Pero espera, me quedé con ganas de que termine la historia. Ah, perdón. Que cuando lo llamaron me preguntó eso. Lo cierro ahí. Yo le empecé a hablar de esto, de BDSM. Sí. Dice, no nos vayamos por ahí. Sí. ¿Es normal o no es normal? A veces se pide que sea muy concreto algunas cosas que si uno no las explica, ayudan a la confusión general. Eso es lo que quería mencionar. Entonces el tema no es ni patológico, algún tipo de práctica, siempre que haya consentimiento, que no haya, yo diría, obligación de hacerlo, y que obviamente esto no sea la única forma de excitación. Cada pareja internamente puede tener acuerdos, y ese tipo de acuerdos forman parte de eso que para los demás será sexualidad alternativa, pero para esa pareja es la forma de mantener relaciones. ¿Qué vas a preguntar, Marco? No, digo que volviendo al libro, ¿no? A la historia inicial del debate, se planteó como erotismo para mamá. Tal vez pensado como, y te pregunto, salvar a una pareja, salvar a una mamá que está en su casa por ahí, que no tiene el erotismo a la orden del día, digamos, ¿puede ser o no? A ver, yo creo que acá hay toda una onda con el tema de la autoayuda y de qué va a ser, ¿no? O sea, cada cosa, esto sería como una autoayuda erótica o porno. Yo lo que creo que viene a ponernos de manifiesto, que es lo que uno ve en consultorio, es la falta de pimienta que tienen las relaciones de pareja. Claro. A mí me parece que ese es el tema. Claro. Y esa pimienta, en realidad, a través de la fantasía,
yo concreto, me excito, puedo fantasear, y fantaseo con alguna relación. Es más, yo les comentaba a Coco antes de estar al aire, que yo he hecho como una pequeña encuesta con personas que lo han visto dentro del consultorio, ¿no? O gente que por ahí me escribe en Facebook, mira, a mí no me originó, leí 50 sombras para Grey y no me originó nada. ¿Sería anormal? ¿No? ¿Por qué va a ser anormal? No te tiene por qué originar nada. Lo que te va a excitar o no te va a excitar, lo que está en tu mapa del amor, lo que te va a originar fantasía, por ahí a otra persona le origina repulsión o le origina neutralidad. Entonces creo que hay que ser en esto bastante cauto diciendo esto. Me parece que lo que viene a ver y que nos puede decir, y eso sí ya es una cosa que yo lo opino desde acá, no puedo hablar del fenómeno mundial, uno observa que las parejas, aún parejas jóvenes, pasado determinada etapa, empiezan a aburguesarse, a adormecerse y a ser rutinarias. Entonces, determinada forma, que no son visuales, fíjense por qué se llama porno para mamás, como se lo llama, o erotismo para mamá, como lo que... Yo uso el término que se usa habitualmente, ¿no? O sea, porno, dice, ¿cómo porno? Y bueno, en realidad erotismo y porno son graduaciones, nada más, ¿eh? ¿Qué es lo que realmente viene a entrar y que no es visual? Yo no sé qué va a pasar en la película. Es probable que la película, muy visualmente, le guste mucho más a los varones, determinado tipo de escena. Pero acá está la fantasía de lo escrito. Cuando yo fantaseo sobre lo escrito, mucho del material erótico para mujeres, que se suele utilizar en trastornos orgásmicos o en algunos tipos de trastornos del deseo u otro tipo de disfunciones, es material escrito. No material visual. Doc, ¿y por qué este libro, habiendo otros libros, o sea, también de este estilo, qué aditamentos tendrá este libro desde su visión que lo hace como tan, lo ha hecho tan así, claro, como un boom? Bien, primero que viene a tomar todo este esquema de lo virginal, de la mujer, que de repente, de alguna manera, encuentra en alguien que supuestamente no va a poder llegar, esa historia de asimetría del poder. Sí. El magnate que de repente se enamora de una... No se enamora, porque le aclara de entrada, deja entrever el libro como que hay un enamoramiento, como que hay una forma de amor. Pero en realidad es un macho alfa, él es un macho alfa que hace... El macho alfa es aquel que se denomina macho alfa, aquel que monta, es el término, en la manada a determinado tipo de hembras. Se usa ese término porque se usa a nivel de, digamos, todo lo que es lo animal. Ahora, eso se ve... ¿Es muy selectivo? No, es indiscriminado. Es ese tipo que no se compromete, ¿no? Ese macho que no se compromete, que domina y que de repente mantiene relaciones y que en realidad no se compromete, no se enamora, al que hay que alcanzar. Y aquí está el tema del deseo. ¿Eso estimula qué? Estimula las ganas de que que es imposible llegar a ese, origina en definitiva como un deseo exagerado. Claro. Entonces me parece que por ahí viene un tema. Es más, algunas pacientes, cuando lo hemos comentado, ¿qué es lo que han dicho? Que lo que les enamoró, que lo que les gustó del libro, les parecieron un poco detallistas las escenas, muy detalladas, y que lo que les gustó es la historia romántica. Entonces, ojo, porque a veces lo que te termina excitando no es tanto la escena en sí, que nos puede gustar mucho a los varones, sino todo el contexto de cómo se da, cómo empieza, cómo se va generando esta sensación. Yo me engancho a lo que te preguntaba recién, Analía, ¿no? De por qué el impacto de este libro. Si la gente piensa que el libro es de alguna manera un manual, un instructivo de qué buscar de nuevo cuando se trata de ganar en erotismo, ¿no? Digo, ¿no será momento de decirle a la gente, hacé tu propio manual, seguí que fluya, digamos, seguí tu instinto? Excelente. Vos acabás de dar, no receta, pero una de las cosas que estoy como induciendo. Cada uno tiene que crear su propio sombra de Grey, entre comillas, ¿no? O sea, eso puede ayudarme, pero lo que viene a ver es que si alguna de estas cuestiones me gustan, algunas yo puedo hacerlas dentro de mi pareja. Ahora, para eso necesito entender que sexualidad son dos cosas básicas, y lo dijo Helen Kaplan en los años 70. Helen Kaplan, pionera en terapia sexual, dijo, sexualidad, ella usó el término fricción y fantasía. Nosotros fricción lo decodificamos como caricias, caricia y fantasía. Sí. Si las fantasías son cero, por muchas caricias que haya, en realidad la relación en sí se termina monótona. ¿Y qué nos está pasando? Hay muy pocas fantasías. Las fantasías que hay son fantasías antieróticas. El trabajo, los chicos, el problema del tránsito, el calor, todo ese tipo de cosas. Entonces, llegamos a la noche cansados y cuando pasamos determinado tiempo,
y biológicamente hacemos lo que venimos haciendo siempre. Y cuando salimos, en lugar de hablar de fantasía, hablamos de la familia de origen, de los chicos. Entonces, digamos, básicamente hay una baja cantidad de fantasías. Y las fantasías son el motor donde la caricia arranca. Con mucha fantasía, yo apenas te toco, apenas me tocas, arranco. Miguel, tenemos redes sociales, obviamente, que están trabajando, están a full. Algunos comentan que están leyendo el libro y dicen que, bueno, que son más conservadores y que van descubriendo este nuevo mundo, si se quiere, por este libro. Y otros que no, que estas prácticas ya fueron cubiertas por estas personas, ¿no? Mucho antes, que no es nuevo. La pregunta por ahí es, ¿crees que se han legalizado, entre comillas, estas prácticas por la literatura, por la influencia de la literatura, del cine? ¿Crees que puede ser así? ¿Y que estas personas conservadoras tal vez hoy están mucho más abiertas gracias a eso? Claro, depende aquí el tema que vamos a decir, conservador o no conservador. Depende de yo me posicione, ¿no? Ese es el primer tema. Para tildar al otro de conservador o no. ¿Quién es el progre y quién es el conservador? Depende de donde yo me pare. Esto no es una cuestión. Aquí está el progre y allá el conservador. Vamos a ver a qué nos estoy refiriendo. Primero. Segundo, creo que vamos abriéndonos en esta era de la comunicación a entender que hay cosas que estaban muy sesgadas o muy a la mano de un grupo de personas que hoy están al alcance de un clic del teléfono. Hoy yo comparto el tráiler de la película a alguien que en otro momento ni siquiera lo hubiera podido ver. Entonces, hay mucha gente que en realidad no se enteraría de esto, mucha gente, si no lo conversáramos aquí. Ahora, esto de por sí no va a modificar generalizadamente la conducta sexual de las personas. La sexualidad tiene un aspecto biológico, pero tiene mucho de cultural, de social y de cómo yo viví mi mapa del amor desde el mismo momento en que fui engendrado. Todo ese mapa del amor determina, no solo la gente cree que la sexualidad va a aparecer recién cuando aparecen las hormonas. No, cuando aparecen las hormonas va a haber una expresión de la sexualidad. Pero yo ya voy teniendo mi mapa del amor desde el mismo momento en que mamá me recibió, desde empecé a sentir los primeros olores. Eso me va generando un mapa que va a permitir lo que me guste y lo que no me guste. Entonces, yo diría que no va a modificar en sí. Sí puede ser un instrumento como cuando decía, epa, apareció, robándole un poco de terreno a Nico, epa, apareció este aceite o este condimento especial. A ver, lo pruebo. Claro. ¿Me gusta o no me gusta? Claro. Ahora, si ese condimento que yo pruebo me cae mal, pues bueno, no lo sigo usando. Miguel, la última. La última por mi parte. Tenemos que volver a la cocina. Sí. Estas prácticas de las que hablamos, ¿no? Que tienen nombre, que se ven practicando desde hace tiempo, que alguno mirará así un poco como de reojo, pero que existen. Totalmente. Y existen en nuestra sociedad, no en la lejanía de una sociedad que está allá en otro lugar del planeta, sino que existe acá. Tiene que ser siempre una práctica consentida entre ambos, ¿no? Para que sea, claro. Para que sea satisfactorio. Sí, sí, porque si no, si no es consentida, es un elemento de violación de los derechos básicos, claro, sería un abuso, violación de los derechos personales básicos. Ese es uno de los elementos, yo diría, elementos fundamentales dentro de este tema. Ahora, hay que entender esta cuestión. Cuando se realizan este tipo de prácticas, yo diría que no hay que hacerlas por novedad. No hay que tratar de incorporar nada solo por novedad, sino ver qué me está pasando a mí. Ir incorporando, no lo que me dicen, sino lo que en realidad yo voy sintiendo. Explorar en pareja es una de las cosas más bonitas que hay. Qué bueno. Y no explorar solamente al inicio, sino también luego que la pareja transcurrió unos años. En la continuidad de los años. Exacto. No esperemos hasta el final. Mirá a dónde nos llevó hacer tu propia sombra, hacer tu propia sombra de Grey. Claro, yo me quedo con la sombra de Coco, la sombra de Majo. Yo me quedo con eso. Ayer acá Darío decía que la película se podría haber tomado 50 sombras de grasa. Hay que escribir nuestro propio libro, ¿no? Claro, no perdamos tiempo, empecemos a escribir esta noche. Doc, gracias por estar con nosotros. Al contrario. Siempre un gusto. Cómo se aprende y cómo se puede hablar fluidamente de sexología con él. Gracias. Estamos a tener acá, Nico, sigamos cocinando, dale. Bueno, gracias, Coco. Volvemos acá. Hoy hablando recién de los platos especiales que pedían, y hoy puede ser tranquilamente un plato para celíacos. Sí, la salsa